15 de marzo 2026. Durante la misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, el Papa León XIV identificó el domingo como el Día del Señor en su homilía. Está promoviendo el domingo como el Día del Señor, vinculándolo con la adoración, la gratitud y el misterio de la vida. Este lenguaje es significativo, porque refleja el esfuerzo de Roma de larga data por atribuir autoridad sagrada al domingo mientras oscurece el sábado bíblico, demostrando abiertamente que todavía se considera con la autoridad para redefinir la adoración desafiando los mandamientos de Dios. Que no hay ningún sábado que pueda impedir un acto de amor. El descanso es el sentido del reposo sabático para el pueblo de Israel y para nosotros el domingo, el del Señor. Jesús no deja de mostrar que ningún sábado puede interponerse en un acto de amor. Después de todo, ese es el significado del reposo sabático para el pueblo de Israel. Subraya eso, que el significado del reposo sabático es para el pueblo de Israel y para nosotros el domingo, el día del Señor. Que no hay ningún sábado que pueda impedir un acto de amor. El descanso es el sentido del reposo sabático para el pueblo de Israel y para nosotros el domingo, el del Señor. El oscurecimiento del sábado bíblico, el verdadero día del Señor, el oscurecimiento y el socavamiento de la verdad. Las palabras y acciones de Roma prueban que no ha cambiado, no cambiará y nunca cambiará. La continua exaltación del domingo como el día del Señor en lugar del séptimo día, el sábado, lo demuestra. El sistema papal todavía reclama esa misma autoridad. La profecía advirtió sobre la autoridad que piensa que puede cambiar la ley moral de Dios. La profecía del cuerno pequeño, Daniel 7:25. Roma prefiere las tradiciones humanas sobre las divinas, ignorando el claro mandato de las Escrituras, demostrando que el sistema de apostasía previsto en la profecía sigue vivo y activo ante nuestros ojos. En este video descubrirás toda la verdad. Estas verdades te ayudarán a estar preparado contra las doctrinas falsas de Satanás, sin importar si los cristianos deben guardar el sábado. En los últimos días, mientras te presento 10 mitos sobre el sábado en la Biblia, mucho antes de que existiera el pecado, Dios creó un día muy importante, un día santo, santificado y que casi todos han olvidado. Es una de las cosas más importantes en toda la historia de la humanidad. Este día santo no solo está en el pasado, sino que tiene un significado muy importante para quienes vivimos hoy en el futuro. En Apocalipsis 14, versículos 6 al 7, en el libro de Apocalipsis, encontramos el mensaje de Dios, llamado el Evangelio Eterno, para preparar al pueblo para el pronto regreso de Jesús. Y vi a otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio Eterno para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de el agua. El mensaje de Dios para el mundo es adorar al Creador. En un tiempo en que, cuando la evolución se enseña en la mayoría de las escuelas, Dios envía un mensaje al mundo, a adorar al Creador. ¿Quién es el Creador? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y en Él fueron creadas todas las cosas, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús creó todo. Génesis capítulo 1 nos dice: primer día y segundo día, Dios creó la luz y el firmamento. En el tercer día, Dios hizo la vegetación. En el cuarto día, Dios hizo la luz menor y la luz mayor. En el quinto día, Dios hizo las aves y ahora leamos sobre el acto culminante de la creación. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No venimos de los monos ni solo evolucionamos. Nuestros orígenes vienen de la creación y Dios, no de los monos ni del Big Bang. Y en el séptimo día, Dios terminó su obra, la cual había hecho, y descansó en el séptimo día de toda su obra, la cual había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra, la cual Dios creó y hizo. Al llegar al final de la historia de la creación, encontrarás algo que es asombroso e inusual. Dios terminó su obra dos veces, fíjate en Génesis 1:31 y Génesis 2:2-3. Entonces Dios vio todo lo que había hecho y en verdad era muy bueno. Así fue la tarde y la mañana del sexto día. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército, en hebreo Kala, y en el séptimo día Dios terminó, en hebreo Kala, su obra que había hecho y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Tal vez te preguntes, ¿cómo alguien puede terminar su obra dos veces? Déjame ilustrarlo. Por ejemplo, un pintor trabajando en una obra maestra. Supongamos que en el primer día el pintor trabaja en el lienzo y el boceto. Lo vio y dijo que estaba bien. El segundo día el pintor probablemente planea y mezcla los colores. Lo vio y dijo que estaba bien. El tercer día el pintor mezcla los fondos y las sombras. Lo vio y dijo que estaba bien. El cuarto día y en el quinto día, el pintor trabaja en los árboles, el cielo y el océano en el sexto día. Pone los toques finales en el lienzo, se aleja, vio lo que hizo y dijo, es muy bueno. ¿Crees que los artistas han terminado la obra? Sí y no. La hermosa obra de arte está terminada, pero hay algo que falta. Cada pintura debe tener la firma del pintor. Sin la firma del pintor, cualquiera puede reclamar la obra maestra. Dios terminó en el sexto día, sí, pero pone su firma en el séptimo día. Por eso Dios llama al sábado su señal eterna, Ezequiel 20:12, porque Él creó todo. Además, también les di mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifica. En Génesis capítulo 2. En Génesis 2 del 1 al 3, Dios hizo tres cosas. Génesis 2, versículos 1 al 3, así fueron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército. Ellos, y en el séptimo día, Dios terminó su obra y descansó de todo lo que había hecho. Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él descansó de toda su obra. Hizo tres cosas: descansó, bendijo el día y lo santificó. Y él santificó el séptimo día. En resumen, lo destinó a un uso sagrado. Cuando Dios bendice algo, queda bendecido para siempre. Primera de Crónicas de Cristo, 1727. Ahora te has complacido en bendecir la casa de tu siervo, para que esté delante de ti para siempre. Porque tú la has bendecido, oh Señor, y será bendecida para siempre. Encontramos que el séptimo día se llama el sábado, un memorial de la creación para recordarnos que no venimos de los monos. Si ese séptimo día se hubiera guardado santo, nunca habría existido un ateo, nunca habría existido un evolucionista ni un budista. ¿Por qué? Porque siempre habríamos recordado que Dios creó y nunca habríamos empezado a especular sobre nuestros orígenes. Satanás quiere que recordemos la creación y ahora a nuestro creador, ¿qué piensas? Para nada. Por eso introdujo la teoría de la evolución y una falsificación, para llevarnos a pensar que tal vez no hay Dios, sabiendo que el diablo buscaría hacernos olvidar la creación. Dios no quiere que olvidemos lo que fue escrito por su propio dedo en el 10º mandamiento. Aquí el 4º mandamiento: recuerda santificar el día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. La ley de Dios dice, y descansa en el séptimo día, el día de reposo. ¿Por qué Dios dijo recuerda? Es el único mandamiento que empieza con recuerda y sorprendentemente es el que Dios nos pidió. Todo el mundo parecía haberlo olvidado. ¿Puedes recordar algo que no sabías? Así que evidentemente el sábado debió haber existido antes del monte Sinaí o Dios no habría comenzado el mandamiento con la palabra acuérdate. Amigos, Dios vio necesario que el hombre descansara de su trabajo para recordar a Dios como creador. El sábado es un día sagrado, nuestro tiempo especial con Dios. Guardar el sábado no es un yugo de esclavitud, sino nuestro alimento semanal para la relación con Dios. ¿Por qué necesitamos guardar el día? También encontramos la respuesta en el mismo cuarto mandamiento, en el mismo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos y descansó el día. Por eso el Señor bendijo y santificó el día de reposo. Algunos dicen que yo guardo todos los días santos, pero solo Dios puede hacer santo un día. Dios dijo que era específico. Dios dijo, recuerda el día de reposo. No dijo, recuerda un día de reposo, día. Dios descansó el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? Día. Y Dios nos dice cuál es ese día. Dice el séptimo día. El sábado es el séptimo día y el domingo el primero. Si dudas, revisa un calendario o diccionario. ¿Podemos estar seguros de que el sábado es el séptimo día de la semana? Pregunta, ¿en qué día murió Jesús? Él murió en viernes. Verás, según la Biblia, cuando se pone el sol, comienza un nuevo día. Podemos ver eso en Génesis 1. Así que el sol se acercaba al horizonte ese viernes, lo que significaba que el sábado estaba cerca. Lucas 23, versículos 54 al 56. Y regresaron y prepararon especias y ungüentos y el día de reposo, según el mandamiento. ¿Según cuál mandamiento? El cuarto. Ahí es donde Dios nos dice, el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Aquí están los seguidores de Cristo. Después de su muerte, el mandamiento del sábado. Evidentemente, entonces el sábado bíblico es el día porque Jesús murió un viernes y al día siguiente sus seguidores guardaron el mandamiento del sábado. ¿Quién más descansaba en la tumba ese sábado? Jesús, nuestro Señor. ¿En qué día resucitó Jesús? ¿Él resucitó un domingo? ¿Qué día es ese según la Biblia? Veamos Lucas 24, 1, 3 que dice el primer día de la semana. Muy temprano en la mañana, ellas llegaron al sepulcro, trayendo las especias que habían preparado y algunas otras personas con ellas. ¿Cuál es el primer día de la semana? Y sabemos que es domingo, por eso la mayoría celebra el domingo de Pascua cada año. Cristo resucitó un domingo. Jesús murió en el día de la preparación, día que llamamos viernes. Descansó en la tumba en el día de reposo o el séptimo día. Y luego, resucitó el primer día de la semana, que llamamos domingo. Así que el día santo, el día del Señor, es el día entre el viernes y el domingo, llamado sábado en inglés. Por cierto, escribió su evangelio unos 35 años después de la resurrección y en ningún lugar indica que estuvieran guardando un día santo diferente como el domingo. Hay al menos 5 maneras en que podemos saber que el séptimo día de la semana es el sábado. Número 1, el sábado, como acabamos de ver, es el día entre el viernes y el domingo. El día en que Cristo estaba descansando en la tumba. Número 2, la enciclopedia o el diccionario. Te dirá que el séptimo día de la semana. Número 3, el calendario. Sé que en algunos países eso puede ser un poco confuso, pero generalmente el calendario en inglés empieza con el domingo y termina con el sábado o sábado. Número 4, los judíos. Pregúntale a cualquier judío cuál es el séptimo día de la semana y te dirán que es el Sabbat. Número 5, los idiomas del mundo. ¿Sabías que en más de 140 idiomas el día de la semana es el domingo? Simplemente se llama Sabbat.
En español es sábado, en ruso es sabota. En árabe es al-sabit. Por supuesto, en inglés el nombre secular para el sabbat, sabaj, es Saturday. Pero ¿por qué la mayoría de las iglesias cristianas hoy en día guardan el domingo en lugar del sábado como su día sagrado, día? Los cristianos hoy en día tienen grandes conceptos erróneos sobre el sabbat, los cuales vamos a exponer y desmentir mientras les presento 10 mitos sobre el sabbat. Mito número 1. No hay nada directo en Génesis. El sabbat no es para Adán y Eva. Hay fuertes razones teológicas por las que Dios no lo hizo. ¿Adán y Eva no recibieron un mandato directo de guardar el sabbat en el séptimo día? Pero antes de responder eso, es vital entender primero estos hechos importantes. Número 1. Debemos recordar que cuando Dios vio, no había pecado y no había juicio. Hecho número 2. En los primeros 6 días y el séptimo día se enfoca únicamente en lo que Dios hizo, en lo que Él trabajó. La palabra Dios aparece 31 veces en el capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, se subraya 10 veces que fue Dios quien trabajó 6 días y cesó en el séptimo. Génesis 2, versículo 3, Dios descansó y luego santificó el sábado. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra, la cual Dios creó e hizo. Con cuidado, toma nota, porque Dios descansó y luego santificó el sábado, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que contienen y descansó. Por lo tanto, nota la palabra por lo tanto, el Señor bendijo y santificó el día de reposo. Hecho 4. Tras crear el sábado del séptimo día, ahora se lo entregó a nuestro primogénito. Padres, esta es la secuencia de eventos. Secuencia 1, Dios trabajó 6 días. Secuencia 2, Dios descansó el séptimo. Secuencia 3. Cuando terminó el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó. Secuencia número 4. Después de que Dios trabajó 6 y cesó en el séptimo, la semana estaba completa. Dios le dio la semana a Adán, Eva y sus descendientes. La semana de la creación es a lo que podemos referirnos como la obra de Dios. Porque Dios, no el hombre, trabajó 6 días y descansó el séptimo. ¿Por qué no hay conexión directa para que Adán y Eva guardaran el sábado en la creación? Ya podemos responder esa pregunta. Punto número 1. Adán y Eva no podían dejar de trabajar en el séptimo día porque no habían trabajado los primeros. ¿Cómo podían dejar de trabajar si no habían trabajado 6? El hombre apareció en la escena solo en el 6º día. No han trabajado 6. Entonces, ¿cómo pueden descansar? Punto número 5. Punto número 2. Dios tuvo que crear el sábado antes de poder dárselo al hombre. Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho para el hombre. Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Este versículo nos dice explícitamente que Jesús fue quien hizo todas las cosas. Y la palabra hecho es idéntica a la que aparece en Marcos 2:27. El sábado es para el hombre. Punto número 3. Jesús pudo haberle dicho a Adán que guardara el sábado, la semana de la creación. Santo, porque no lo hizo santo hasta que terminó de descansar por completo. Punto número 4. Es absurdo creer que Jesús bendeciría el sábado y lo apartaría como santo para sí mismo. Punto número 5. Adán y Eva no podían seguir el ejemplo de Dios de la observancia del sábado hasta que Él primero les hubiera dado el ejemplo. Punto número 6. El cuarto mandamiento aplica a Adán y Eva comenzando con el segundo sábado de la historia humana. Es incorrecto decir que no debemos guardar el sábado solo porque Génesis no da un mandato directo. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Trabaja 6 días y haz tu obra, pero el séptimo es sábado para tu Señor Dios. No harás ningún trabajo. En 6 días el Señor hizo cielos, tierra, mar y todo lo que contienen.
que hay en ellos y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Mito número 2. El sábado fue hecho para los judíos. Aquí hay algunas razones sólidas. ¿Por qué el sábado no fue hecho solo para los judíos? Razón número 1. Adán y Eva no eran judíos. Dios el séptimo día y cantó, antes de que entrara el pecado, santificado significa ser apartado para la santidad. Adán y Eva son los únicos seres humanos en la creación para quienes el sábado fue apartado. ¿Eran Adán y Eva judíos? No, Adán y Eva representan a la humanidad. Marcos 2. Esta fue una gran oportunidad para Jesús de aclarar la confusión. Él hizo una declaración clara, que el sábado fue hecho para el hombre. La palabra griega para hombre ahí es antropos, de donde obtenemos antropología, el estudio del hombre. Razón número 3. Los otros 9 mandamientos no son solo para los judíos. Dios escribió los 10 mandamientos en piedra. El mandamiento, no matarás, no debes y no cometerás adulterio. ¿Los otros 9 solo aplican a los judíos? Los mandamientos del sábado también son para el extranjero. Extranjeros, es decir, gentiles, deben descansar en el sábado. Lee la evidencia en el propio mandamiento, en Éxodo 20:10. Los extranjeros son palabra para no judíos o gentiles. Leamos Isaías 56:6. También los hijos del extranjero, todos los que el sábado de contaminarlo y que se aferre a mi pacto. El profeta Isaías, los gentiles deben guardar el sábado, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que el sábado es para los gentiles y para todos los pueblos, personas, no solo para los judíos. En el nuevo cielo y la nueva, toda carne guardará el sábado. En la nueva tierra, de un sábado a otro, toda carne vendrá a adorar delante del Señor, dice el profeta Isaías. En Isaías 66, versículos 22 y 23. Razón número 4. Lucas era gentil y guardaba el sábado. Lucas viajó con Pablo. Ambos saben que el sábado es el memorial de la creación. Hechos 16:13. Ese día salimos de la ciudad junto a un río. Todos los días son de Dios y por lo tanto santos. Definitivamente podemos adorar a Dios todos los días, pero las Escrituras no enseñan que todos los días sean santos. El cuarto mandamiento dice, los 6 días son para trabajo secular, pero el séptimo día es santo, apartado para uso sagrado. De la misma manera, todo nuestro dinero es de Dios, pero solo el 10% es el diezmo, el 10% es santo. Mito número 4. Jesús violó el sábado. Juan 5:18. Los judíos acusaban a Jesús de violar el sábado. Cuando él sanó a un paralítico, las escrituras del Antiguo Testamento no prohíben sanar en sábado ni decirle a alguien que levante su cama y se vaya. Esas reglas las añadieron los rabinos, agregadas por eruditos y transmitidas por tradición. Jesús no rompió la ley del sábado al sanar en ese día. Su obra de sanidad en el sábado era lícita. Entonces les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que tiene una oveja y si cae en un hoyo en el sábado, no la agarrará y la sacará? Versículo 12. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Los fariseos acusaron a Jesús de glotón y borracho. Mateo 11:19. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo y dijeron, un hombre glotón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y pecadores, Jesús nació bajo la ley. Gálatas 4:45. Él necesitaba obedecer toda la ley porque estaba tomando nuestro lugar. Si Jesús hubiera quebrantado la ley, sería un pecador y habría necesitado un redentor. Mito número 5. El sábado es parte del antiguo pacto judío. Muchos cristianos creen que los 10 mandamientos pertenecen al antiguo pacto judío y no aplican a los cristianos.
Aquí es donde lo basan en Deuteronomio 4, 13 y 14. Así que Él les declaró su pacto, el cual les mandó que cumplieran los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Éxodo 20, 1 y 2. Y Dios habló todas estas palabras a Israel, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El problema es que sacan conclusiones equivocadas de estos versículos. Éxodo 20, versículo 1 muestra que Dios dio todos los 10 mandamientos, no solo el sábado, a Israel. Así que la pregunta es, ¿son los 10 mandamientos solo para Israel? ¿Pueden los cristianos tener otros dioses o adorar ídolos? ¿Robar, deshonrar a tus padres, matar, cometer adulterio o dar falso testimonio? Claro que no. ¿Por qué Dios dio los 10 mandamientos a Israel? Porque eran su pueblo escogido cuando Él les dio la ley. Pero la Escritura no dice que sea exclusivamente para ellos. De la misma manera, Jesús prometió a sus 12 apóstoles que va a preparar un lugar para ellos. Juan 14, 103 dice: voy a preparar un lugar para ustedes, y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. También pregunta, ¿esta promesa es exclusivamente para los 12 discípulos solamente? Absolutamente no, sino que es una promesa para ti y para mí, es una promesa para todos. Mito número: el sábado es una señal exclusiva entre Israel y Dios. Éxodo 31, 13, 16 a 17. Habla a los hijos de Israel: mis sábados guardarán, porque son señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días el Señor creó cielos y tierra, y el séptimo descansó y fue renovado. La Biblia dice que el sábado era una señal entre Dios e Israel, pero no dice era solo una señal entre Dios e Israel. Dios le dio el 10º mandamiento a Israel, porque ellos eran su pueblo en ese momento, pero no es obligatorio, solo para el Israel literal. ¿No sería un hermoso mandamiento para que los cristianos recuerden semanalmente la obra creadora de Dios y que debemos descansar como Él descansó de su labor en este estresante mundo en el que vivimos? ¡Qué bendición es el sábado! Es la señal entre Dios y todos sus. Eso incluye a ambos. Mito 7. El sábado fue clavado en la cruz. Colosenses 2, versículo 14. Borrando los decretos que estaban contra nosotros, y los quitó, clavándolos en la cruz. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Por lo tanto, que nadie te juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o de los días de reposo, que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El mandamiento del sábado no es una sombra que apunte a Cristo, sino que señala la creación. La mayoría de los cristianos hoy cree que los 10 mandamientos, incluido el 4, fueron clavados en la cruz, como dice el versículo 14, borrando el acta de las ordenanzas. Los 10 mandamientos no están escritos a mano. Está escrito con el dedo, como dice Éxodo 31, 18. Colosenses capítulo 2, versículo 14 se refiere a la ley de Moisés escrita en un libro, que era contraria, es decir, contra nosotros. La ley de Moisés está clavada en la cruz, porque tipo, hombres, antitipo. ¿Cuáles son los escritos de ordenanzas? Puedes leer eso. En Malaquías 4, versículo 4, estas son las leyes de Moisés. Recuerda la ley de mi siervo Moisés, los estatutos y ordenanzas que le he mandado para todo Israel en Horeb, Deuteronomio 31, 24, 26. Y sucedió que Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta que se acabaron. Lo más, ordenó a los levitas que llevan el arca del pacto del Señor
tomen el libro de la ley y colóquenlo al lado del arca del pacto del Señor para que esté ahí como testigo contra ustedes. Ustedes, hay dos leyes en la Biblia. Existen las leyes ceremoniales, la ley de Moisés y la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, así como la ley moral, que fue abolida y está afuera colocada. El arca, mientras que la ley de Dios está colocada dentro del arca del pacto. Mito 8. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, versículo 14, Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Leamos el versículo 15, que pues pecaremos porque estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracia. De ninguna manera Pablo hace una declaración clara aquí. ¿Qué pues pecaremos? ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley de Dios. Porque no estamos bajo la ley. Es decir, no estamos bajo la pena del pecado, que es la muerte, según Romanos 6, 23. Pero bajo la gracia, Pablo dice, de ninguna manera el hecho de que estemos bajo la gracia no nos da la libertad ni la licencia para quebrantar uno de los 10 mandamientos. Mito 9. Guardamos el día del Señor, el domingo. El profeta Isaías lo deja claro. ¿Cuál es el día del Señor en la Biblia? Isaías 58, versículo 13. Si evitas profanar el sábado y cumplir tu voluntad en mi día santo, y llamas al sábado delicia, y el día santo del Señor honorable, no hay indicio en la Biblia de que el domingo sea el día del Señor. La Biblia llama al domingo el primer día de la semana. Jesús también hace una declaración clara. En Marcos 2:28, Jesús es el Señor del sábado. El sábado significa el séptimo día. El número 10, guardamos el domingo en honor a la resurrección. Según Pablo nuevamente, en Romanos 6, Cristo ya nos ha dado una señal para la resurrección. Así es, no el domingo. Fuimos sepultados con Él por el bautismo en la muerte, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también debemos andar en una vida nueva. Y Pablo preguntó, como era su costumbre, entró con ellos y durante 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Así que podemos ver que el apóstol Pablo guardaba el sábado, igual que Jesús en Lucas 4:16. En Antioquía se guardaba el sábado como santo. Hechos 13, 42 a 44. En Filipos, Hechos 16:13. Tesalónica, Hechos 17, 2 a 4. Y Corinto se guardaba como santo. Hechos 18:4. Como ves, los primeros cristianos santificaban el sábado. Jesús ni los apóstoles cambiaron el sábado. El sábado es nuestro tiempo de calidad, tiempo santo con el Dios santo, recordando en su día santo. El sábado es para nuestro beneficio. Antes de que venga Jesús, venga, el evangelio eterno será anunciado. Teman, glorifiquen y adoren a Dios. Apocalipsis 14, 6 al 10. Adora a Jesús y evita la marca de la bestia. Por favor, escribe en la sección de comentarios: Jesús es mi creador.